Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Mi nombre es Alberto Marchena. El episodio de hoy está dedicado a esos grupos que decidieron reemplazar a su cantante después de la muerte del cantante original. No hay muchas, grandes ejemplos de éxito, pero sí de muchos que realmente lo han intentado. Vamos a hablar de esos casos de éxito y vamos a hablar de los que realmente no han funcionado. Vamos a comenzar por algo interesante y es que reemplazar como que mirar el panorama de las opciones. Reemplazar el cantante de un grupo es una de las cosas más complicadas que existe, independientemente que haya muerto o no. Cuando muere es mucho peor porque es lógicamente, además de perder la persona que identifica al grupo vocalmente, que es muy importante, se pierde además hay un duelo alrededor de la banda. Este es el caso específicamente de Cranberries. Cranberries perdió a Dolores O'Riordan hace algunos años como cantante y lógicamente hay un componente doble. Perdieron la imagen más importante del grupo que identificaba a la banda. No era la única que componía porque componían varios en la banda, pero sí era una imagen demasiado poderosa en Cranberries. Entonces, en el caso específico de Dolores O'Riordan, no la han reemplazado. Editaron un álbum de canciones que habían quedado sueltas. Hace poquito editaron el disco Unplugged, pero por ejemplo, Cranberries hasta ahora no ha decidido jugársela buscando un reemplazo de Dolores O'Riordan y sería muy difícil. Es probable que lo intenten, todavía hay tiempo, pero yo creo que va a ser muy complicado. Ahí les toca lidiar un poco entre el duelo y perder la imagen importante del grupo y no lo han decidido hacer. En otro caso, como en el caso de Nirvana, digamos que el problema es mucho más grande porque no solamente perdieron el líder de la banda, el cantante, sino que también perdieron el compositor y la identidad de todas las canciones. Nirvana nunca ha intentado, digamos que de manera dirigida o con una, digamos que con una mirada hacia el futuro reemplazar a Kurt Cobain. Sin embargo, ha habido intentos porque han visto varios premios o varias celebraciones en específico que Chris Novoselic y Dave Grohl han intentado hacer una versión de Nirvana utilizando vocalistas femeninas como Joan Jett, entre otras, pero la cosa no ha pasado de ahí hasta ahora y no creo realmente que se atrevan. Hay un punto súper importante en reemplazar a los cantantes de las bandas y es que usualmente cuando el cantante muere, la familia o el estate, como se llama en Estados Unidos y en el mundo, hereda de alguna manera la parte que ese artista tenía dentro del grupo. Entonces, en algunas ocasiones, el state no permite que la banda continúe a lo largo de su carrera con otro cantante, al no ser que ellos que hagan un arreglo de seguir recibiendo regalías, como ha ocurrido en algunas ocasiones con otras bandas, pero hay otros grupos que definitivamente no aceptan el cambio, no están de acuerdo. Ustedes han visto cuando la familia de Linkin Park protestó cuando Chester Bennington salió del grupo, fue complicado el tema y ya lo veremos a lo largo de varios ejemplos que les voy a poner aquí hoy. Así que vamos a arrancar y voy a comenzar con un caso muy particular que toca ese tema de familia y es el tema de Sublime. Sublime fue una banda importante de música alternativa en los años 90 y Sublime, lamentablemente, antes que conociera el éxito, el genio del grupo era Bradley Nowell. El grupo en el año de 1996 pierde a Bradley. Bradley muere por una sobredosis de droga. Sin embargo, el grupo todavía no era famoso y conocido. Pocos meses después de su muerte, la radio más importante de música alternativa en Los Ángeles en esa época, que era K-Rock, empezó a sonar la música de Sublime y se volvieron famosas canciones como Broadway, Santería y muchas más. Pero el grupo no pudo capitalizar económicamente el momento porque Bradley porque ya no hacía parte de la banda, había muerto. Mucho tiempo después deciden, más o menos en el 2009, o sea, calculen, casi estamos hablando de 12 años después, más o menos, Sublime intenta regresar otra vez y lo hacen relativamente con un mediano éxito. Contratan un cantante de origen latino llamado Rom y deciden volver a salir con el nombre de Sublime. Sin embargo, la familia se atraviesa y bloquea el uso del nombre de Sublime y por eso Sublime empezó a girar bajo el nombre de Sublime with Rome, que era Sublime con el cantante que habían traído nuevo. Giraron, hicieron varias giras, tocaron y tocaron no solamente material nuevo, sino que también tocaron los éxitos de la época grande de Sublime, de eso se trataba. Sin embargo, miren que la historia tuvo
un detalle muy particular. Hace unos 2, 3 años decidieron, decidieron reunirse una vez más con la familia y encontraron que el hijo de Bradley, llamado Jacob, aquí lo tengo en mis notas, en mi teleprompter, Jacob decidió acercarse al grupo y el grupo a él y explorar la posibilidad de él entrar a formar parte de la banda, del grupo, del grupo que había formado su padre. Y fíjense que funcionó. Empezaron a ensayar alrededor de las canciones anteriores y en algún momento dado Sublime anuncia que van a terminar su acuerdo con Rom como cantante y a partir de X fecha iban a debutar otra vez como Sublime únicamente utilizando a Jacob Nolley como vocalista del grupo. Y así han girado alrededor de este año. No solamente han participado en una cantidad de festivales, sino que adicionalmente a eso han hecho shows en solitario y giras en solitario. Esa es una historia de cómo una banda logró reemplazar a su cantante original. Digamos que el éxito, podemos medir que ha habido un éxito importante en esto porque por el componente de nostalgia y por el hecho que sea el hijo el que lo esté reemplazando y eso ha generado como una mayor tolerancia de la gente a recibir al nuevo cantante, pero no suele ocurrir así. Ahora vamos a ver cuál va a ser el futuro del grupo, si va a quedar por siempre tocando ese material, que con eso tienen para el mercado de la nostalgia en Estados Unidos y en el mundo, o veremos si de pronto se les da por hacer material nuevo. Han intentado inclusive explorar canciones que Bradley, el papá, había dejado inconclusas y las están intentando terminar para hacer material nuevo. Vamos a ver cuál será el futuro de Sublime, pero por lo menos ahora con su hijo están utilizando el nombre original sin tener que agregarle nada y están vendiendo shows y la gente los está contratando. Así que esa funcionó. Bien, el ejemplo más claro de un reemplazo y el más exitoso de todos es AC/DC. Ya todos lo saben y lo tienen en su mente. Bon Scott murió en el año de 1980 después de una noche de fiesta brutal, murió metido dentro del carro donde llegó a su casa. Fue una muerte terrible. Y Bon Scott fue reemplazado muy rápido realmente. En el mismo año, el grupo buscó un cantante reemplazo y se llamaba Brian Johnson. Pero hay que tener en cuenta que los hermanos John realmente eran los dueños del grupo. A diferencia de otro tipo de sociedades o de formas de crear una banda. Los hermanos John eran los dueños del grupo y tenían el control para reemplazarlo. Estaban en un momento importante de su carrera porque por primera vez su compañía de discos Atlantic en Estados Unidos les estaba poniendo atención cuando no lo había hecho por mucho tiempo y ellos no iban a dejar perder el momento. Y se trajeron a Brian Johnson en una historia a la que ya le hemos dedicado varios episodios y Brian Johnson de la mano de otro superproductor que fue clave para el éxito, que fue Robert John Mutt Lange, productor de Def Leppard y muchos más, lograron un álbum espectacular que se convirtió el Back in Black en el segundo disco más vendido de la historia de la música, detrás de Thriller de Michael Jackson. En el mundo, créanme, es el segundo disco más vendido. En Estados Unidos es el tercero. El número 1 es The Eagles, el 2 es Michael Jackson y el tercero es el de AC/DC, pero en el mundo el de AC/DC es el número 2, solo superado por el de Michael Jackson. Ese ha sido uno de los reemplazos más increíbles que ha habido. Brian Johnson inclusive le tocó enfrentar el hecho de ser reemplazado hace algunos años cuando tuvo problemas auditivos y decidió no girar con el grupo y se trajeron a Axl Rose para completar unas fechas. Otra vez regresó a la banda y como saben, en los últimos años ha hecho una gira otra vez con el grupo y tiene fechas el año que viene en Europa. Así que este es el caso más perfecto de reemplazo de una banda que ha habido en la historia del rock. No todos funcionan tan bien. Otro que funcionó relativamente bien, pero tiene un twist, o sea, como un pequeño cambio, es el de New Order. New Order, originalmente, New Order, que ustedes conocen por canciones como Bizarre Love Triangle, como True Fate, como Blue Monday, nació de un grupo que muchos conocen de la escena de la música alternativa en Inglaterra que se llamaba Joy Division, liderado por un cantante llamado Ian Curtis. Tremendamente exitosos. Sin embargo, Ian Curtis lidiaba con problemas serios de salud y en el año de 1980, cuando el grupo estaba en su apogeo, iba a crecer mucho más, Ian Curtis comete suicidio. Entonces, el resto de la banda decide por un tiempo que quiere seguir, pero que no le parece bien seguir bajo el nombre de Joy Division. Las razones no se saben, si era por respetar el nombre y por pasar una página, pero
o porque había problemas familiares. Y crearon New Order. Lo crearon con Bernard Summers, que tocaba en la banda como bajista, si no me equivoco, y asume la parte vocal. Peter Hook, que hoy en día no hace parte de la banda, Steven Morrison y otro integrante más forman New Order. La diferencia de New Order era, aunque estaba basado en el sonido de Joy Division, era un grupo mucho más dance, mucho más pop, digamos que mucho más electrónico. Joy Division era un poco más deprimido, era más depresivo. Había un cambio en el sonido. Por eso cuando hubo las nominaciones al Rock and Roll Hall of Fame, se nominó en conjunto Joy Division con New Order, porque de una manera u otra, ambos eran como la misma entidad y solamente por un integrante hubo el cambio. Y fíjense que lo reemplazan por uno de los integrantes dentro del propio grupo. Ese caso también funcionó muy bien, aunque realmente no es el caso explícito porque han cambiado de nombre. Bien, este es supremamente interesante y es el caso de Queen. Es que perder al que muchos consideran, incluyéndome, el mejor frontman de la historia del rock o de la música, es todo un reto. Y después de la muerte de Mercury, pensar reemplazar a Freddie era supremamente complicado. Sin embargo, unos años después, exactamente en el 2007, Queen, digamos que no se rehúsa a morir. Brian May y Roger Taylor, el baterista, que eran los que quedaban dentro de la banda, dijeron, queremos seguir haciendo música, estamos todavía jóvenes, no queremos... John Deacon, que era el bajista, dijo, sin Mercury yo no trabajo, yo no encuentro razón de ser, y se fue a vivir y se fue a otro mundo, viviendo millonario de las regalías que produce todo el producto de Queen. Pero Roger Taylor, que era el baterista, y Brian May se quedaron haciendo música e intentaron recrear un nuevo Queen, trayéndose como vocalista a uno de los mejores vocalistas de la historia del rock, que se llama Paul Rogers. Paul Rogers es un tipo que tocó con una banda muy famosa que este año va a ser parte del Rock and Roll Hall of Fame, que se llama Bad Company, Can't Get Enough, alguna de sus canciones, y también tocó antes con un grupo llamado Free, donde tienen una canción muy famosa que se llama All Right Now. Había tocado con Jimmy Page en un grupo llamado The Firm, pegaron una canción llamada Radioactive. Es uno de los grandes vocalistas de la historia del rock. Se unieron a Paul Rogers y decidieron sacar un álbum de Queen featuring Paul Rogers en el 2007. El álbum se llamaba The Cosmos Rock. El disco fue relativamente bien recibido, la verdad, y fue un álbum muy interesante. Lógicamente no lograba el mismo éxito de los discos de Queen. Salieron y tocaron en vivo, y hay inclusive hasta un DVD de esa gira donde se puede ver, inclusive lo pueden ver en YouTube, Paul Rogers como cantante, porque es un gran cantante. Sin embargo, el grupo sonaba diferente, no era como una copia de lo que estaban haciendo con Queen, sonaba realmente bastante diferente. Pero al cabo de un tiempo, por diferencias creativas, Paul Rogers decidió no continuar en el proyecto de Queen. Fue un acuerdo de muchas partes. Eso realmente no funcionó. Lo que hizo Queen después de un tiempo fue contratar a Adam Lambert, uno de los participantes del programa American Idol en Estados Unidos. Se trajeron a Adam Lambert, que tenía muchas cosas parecidas a Mercury. En el escenario era bastante florido, tenía toda esa espectacularidad y toda esa locura que tenía Mercury en sus presentaciones, y la química funcionó bastante bien, y con Adam Lambert no se han atrevido a grabar material nuevo de Queen. Sin embargo, con Adam Lambert sí han girado, inclusive tuvo una oportunidad de verlo. Siempre he dicho que en Sudamérica creo que han estado Queen, en Colombia específicamente nunca se ha visto Queen con Adam Lambert, y el proyecto está todavía activo y están discutiendo la posibilidad inclusive del año que viene volver a revivir el proyecto de Queen con Adam Lambert. Adam Lambert tiene su carrera en solitario aparte y también de vez en cuando se une con Queen y toca, y salen de gira y funciona bastante muy bien. Digamos que ese es un evento, es un caso. Además hay una cosa clave con Adam Lambert, y es que nunca decidió jugar al reemplazo nunca se creyó Freddie Mercury. Todo el concierto siempre está hablando que este es un tributo a Mercury y mucho más. Bueno, Queen, podemos decir que relativamente funcionó de una manera u otra. El caso de Alice in Chains, uno de los 4 grandes del sonido grunge. El caso de Alice in Chains es bien especial, porque Alice in Chains perdió en el 2002 a Layne Staley, que era su vocalista principal. Pero si ustedes recuerdan, prácticamente ellos tenían 2 voces, no solamente la de Layne Staley, sino la de Jerry Cantrell.
Y Jerry Cantrell era como inclusive la parte de composición más importante dentro de Alice in Chains, aunque Lane aportaba, Jerry Cantrell era tenía mucho más peso en lo musical. Cuando Lane Stanley muere por una sobredosis de drogas en el 2002, que fue horrible porque lo encontraron casi como 10 días después de muerto, el grupo se detuvo, ya el grupo estaba desintegrado, ya no estaba Alice in Chains funcionando como una entidad, las cosas realmente no estaban bastante bien. Después de un tiempo, el grupo decidió darse una nueva oportunidad y trajeron un cantante llamado William Duvall. ¿De dónde sacaron a Duvall? Duvall lo sacaron porque eso fue en el 2006. A Duvall lo trajeron específicamente porque cuando Jerry Cantrell empezó a girar en solitario, tenía que utilizar una voz para tocar algunas canciones de Alice in Chains donde él no era la voz principal. Y en ese caso se trajo a William Duvall. William Duvall tocó como vocalista de Jerry Cantrell de su banda. Cuando decidieron reformar el grupo, pues la opción lógica era volver a traer a William Duvall, que ya se conocía las canciones y que tenía muy buena presencia en el escenario. Y así Alice in Chains hoy sobrevive bajo ese formato. Este año tuvieron que parar sus conciertos porque el baterista tiene problemas de salud y decidieron no seguir sin él. Sin embargo, Alice in Chains está activo y sigue girando con un vocalista. Han sacado discos de estudio que han sido muy bien recibidos y muy bien recibidos por la crítica, muy bien criticados con unos buenos reviews, la verdad. No ha alcanzado, digamos que el nivel de espectacularidad que tuvo Alice in Chains en su momento. Y aquí es una cosa importante que quiero decir, es que cuando estos grupos deciden reemplazar a sus cantantes y después de un tiempo no tienen el mismo éxito, no solo se debe a que el producto no sea bueno o que el cantante no sea bueno o que es imposible reemplazar al cantante, sino porque el momento musical de ese grupo ya pasó. El grunge ya no es hoy día lo que era antes, ni hace 10 años inclusive lo que era antes. Entonces, cuando el grupo regresa, pues la va muy bien, los fanáticos lo siguen y tal, pero digamos que ya no es el momento específico para ese género. Y eso hace que algunos grupos, lógicamente, no logren brillar reemplazando a su cantante, no porque el cantante sea malo, ni porque sea difícil reemplazarlo al original, sino porque ese género en específico ya ha perdido fuerza. Pero Alice in Chains está activo. Yo me rehusaba a que me gustara Alice in Chains y Lane Stanley, pero le di una oportunidad hace algunos años en un festival, los vi y me parecieron fantásticos realmente. Lo hacen muy bien. William Duvall es un muy buen cantante y además es muy buen guitarrista. Otro ejemplo clásico que todos conocen, también de la era del grunge, que es que el grunge ha perdido a todos sus líderes, y es el caso de Stone Temple Pilots. Ellos lidiaron todos los Dilio, que eran realmente como los dueños de la banda, lidiaron toda su vida con el eterno problema de drogas de Scott Weiland. Scott Weiland los dejó botados en muchas ocasiones. Recuerden que en el 2015 finalmente Scott Weiland termina muriendo aparentemente de una sobredosis de droga, pero ya Stanley había dejado el grupo en varias ocasiones. Inclusive, si ustedes se recuerdan, Chester Bennington reemplazó a Scott Weiland durante una época en Stone Temple Pilots. Estuvo entre el 2013 más o menos y el 2015. Cuando Scott Weiland murió, creo que por esos mismos tiempos, Chester tomó la decisión de volver a regresar a Linkin Park. Pero Chester amaba la música de Stone Temple Pilots, había sido una de sus grandes inspiraciones y por eso se había ido a tocar con los Stone Temple Pilots. Grabaron creo que algunas canciones, hay un EP, no grabaron un disco completo, pero sí Chester cantó todas las canciones de Scott Weiland y digamos que funcionó y la combinación llamó mucho la atención por las dos partes. Sin embargo, pues como saben, Chester también murió un tiempo después y fue reemplazado por un vocalista que hoy en día tienen que se llama Jeff Gott. Jeff lo vi tocar con los Stone Temple Pilots hace 2 años en un festival de Welcome to Rockville en Daytona. Y la banda suena bien, pero son de esos grupos que lamentablemente nunca pudieron tener ese mismo brillo porque reemplazar a Scott Weiland era muy complicado, número uno, y porque, como insisto, en el caso de Alice in Chains, el grunge ya no es como el género primordial o el que más funciona de una manera u otra. Bueno, lógicamente voy a tocar el caso de Linkin Park por la conexión que acabo de hablar con Chester Bennington. Chester murió en el 2017 después de suicidarse. El grupo lo pensó muchísimo hasta que finalmente, después de muchas vueltas el año anterior, tomaron la decisión de regresar. Se tomaron 7 años en regresar y trajeron una mujer como vocalista, Emily Strand.
Hubo una controversia, primero porque la familia se oponía al cambio, la familia de Chester Bennington no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, el hijo inclusive fue muy duro en redes sociales, tal vez había un tema económico detrás de esto, no sabemos, y tampoco pues nadie le gusta ver a su padre reemplazar, pero hay que admitir que Mike Shinoda era tan dueño del grupo como era Chester Bennington, y era muy duro para las bandas que también son dueños responsables de estos grupos, tener que perder un proyecto por el que trabajaron durante muchos años por una decisión en particular de un vocalista. Yo creo que también hay grupos que se merecen seguir porque hay miembros que también son importantes dentro de esa banda, y ese es el caso específico de Mike Shinoda. Y se han dado la oportunidad con Emily Strong. Ha funcionado muy bien en el mundo, ha funcionado muy bien en Latinoamérica, ha funcionado relativamente bien en Europa. En Estados Unidos no ha sido tan bien recibido. Recuerden que arrancaron una gira este año que debieron cancelar varios shows, bajarse a escenarios más pequeños. En fin, no, la cosa no ha funcionado tan bien. Sin embargo, el álbum que sacaron con Emily Strong como cantante fue un disco bastante interesante, bastante bueno, y digamos que es de los grupos que hasta ahora ha logrado un reemplazo aceptable. Nunca va a ser Chester Bennington, pero de todas formas va a ser un reemplazo aceptable. Otro caso también es el de Static X. Static X es una banda de la época del new metal con electrónico. En el 2014 Wayne Static, que era el dueño del grupo hasta con el nombre, se murió creo por una sobredosis de droga, y fue en el 2018 reemplazado por otro músico llamado Sarah. Digamos que no ha funcionado tanto, pero sí les ha permitido al grupo poder hacer conciertos y participar en diferentes festivales. ¿Quién viene ahora? In Excess. Este es un caso bien particular. Michael Hutchence muere en el año de 1997 en unas circunstancias que todavía están bajo el escrutinio de muchos de los periodistas del rock. Y Michael Hutchence finalmente, para muchos era irreemplazable, porque no solamente era compositor de muchas de las canciones, sino era, al igual que Freddie Mercury, uno de esos super vocalistas y frontman que tenía el rock. Pero el grupo se la juega. Y porque acuérdense que los hermanos Farris, que hacían parte del grupo, también eran tan dueños de In Excess como el propio Hutchence. Y lo intentan y se traen lo hacen de una manera diferente. Con una cadena de televisión en Estados Unidos, cuando estaban de moda los realities, deciden crear un reality llamado Rockstar, donde una banda decide buscar un reemplazo a su vocalista, y era In Excess buscando el reemplazo de Michael Hutchence. El concurso fue bastante interesante, los integrantes de la banda eran el jurado, fue súper interesante. A mí me gustó mucho el reality, entre otras cosas. Creo que hubo una segunda edición que no funcionó mucho, y ese reality se lo ganó un tipo llamado J.D. Fortin. Un tipo muy joven. Grabaron un álbum de estudio con J.D. Fortin, salieron a girar con J.D. Fortin. El proyecto más o menos funcionó durante un año y medio, pero al poco tiempo se cayó. J.D. Fortin creo que también tenía un problema, entre otras, de drogas, inclusive al final lo terminaron sacando del grupo. El grupo no ha seguido después de la muerte de Michael Hutchence. Ellos utilizaron otro cantante durante una época que se llamaba Terence Trans D'Arby, un vocalista que en los 80s muchos reconocen por una canción llamada Sign Your Name o Wishing Well. Pero eso lo hicieron como por un tiempo muy corto, pero no fue un reemplazo al estilo Axl Rose en AC/DC. Pero con J.D. Fortin sí se la estaban jugando, pero el grupo como que no funcionó muy bien, lo sacaron de la banda. E inclusive hace algunos años leí un artículo que J.D. Fortin estaba homeless, estaba viviendo en la calle prácticamente. Uno de los reemplazos más complicados. Me quedan unos 3, 4 más. El de los Doors. ¿Quién reemplaza a Jim Morrison? Morrison, en la mitad de su trabajo con los Doors, de un momento a otro, un día decide irse a Francia, decide irse a París, sin decirle al grupo mayor cosa, como nada, me voy, se fue, nada, desapareció, ¿dónde está? Y hasta un día que se enteraron que había muerto en el año de 1971. The Doors intenta regresar, y intenta regresar porque estaban Manzarek y estaba Robbie Krieger a bordo, y el grupo se le ocurre continuar utilizando como voces el resto de la banda. Entonces Manzarek y Krieger asumen como la parte vocal del grupo y publican un álbum llamado Other Voices y después otro llamado First Circle sin Morrison, y lógicamente el resultado fue desastroso. No pasó absolutamente nada, y el grupo quedó ahí. Después, para una gira, creo que trajeron a Rico Kasich de los Cars
a tocar con ellos para una gira de conciertos. Pero lo intentaron, pero finalmente nunca pudieron reemplazar finalmente a Jim Morrison. Otro caso particular interesante es el de Lynyrd Skynyrd. El caso de Lynyrd Skynyrd es bien interesante porque si ustedes recuerdan, los integrantes de Lynyrd Skynyrd murieron en un accidente de avión donde prácticamente solo algunos integrantes sobrevivieron. Murió Ronnie Van Zant, que era el vocalista del grupo y digamos que uno de los líderes en composición en el año 77. Tiempo después, 10 años después, se rearmó otra vez Lynyrd Skynyrd y trajeron a Johnny Van Zant, el hermano de Ronnie, como vocalista de la banda. Hoy el grupo sigue girando. Tuve la chance de verlos hace unos 3 años atrás. Ya no hay ninguno de los miembros originales. Sin embargo, el grupo suena muy bien. No solamente se han atrevido a tocar los clásicos de Lynyrd Skynyrd, sino que han llegado inclusive a grabar material muy bueno. Pero cuando ustedes ven el concierto, es todo un tributo a Ronnie Van Zant. Hay unos momentos incluso en los que se comparten los vocales grabados de Ronnie que aparecen en una pantalla con los de su hermano Johnny. Es muy bonito, es muy emotivo y digamos que Lynyrd Skynyrd no para de girar en Estados Unidos porque es una banda de esas raíces sureñas de Estados Unidos. Warren es otro caso de los que digamos que no ha tenido mayor notoriedad. Jenny Lane murió en el 2011 y el grupo decidió seguir con otro cantante después de un tiempo llamado Robert Mason. Le ha servido para tocar en diferentes festivales, para ser parte de algunas giras de artistas de los años 80. Lógicamente no ha tenido el brillo porque el sonido del hard rock de los 80 ya no es el sonido de moda. Y me queda un caso que es el último interesante y es el de Roxette, digamos. Era un dúo formado por Mary Fredriksson, recuerdan a Mary, la monita de pelito corto, y por Per Sisley. Per realmente junto con Mary eran el alma de ese dúo. Per era compositor de muchas de las canciones de la banda. Mary tuvo una desafortunada muerte y una lucha muy dura contra un cáncer que finalmente se la terminó llevando en el 2019. Y después de un tiempo, Per decidió asumir el riesgo y el año anterior invitó a una cantante conocida en Suecia que se llama Lena Phillips, que había participado en varios concursos de canto y los había ganado. Y este año, o inclusive desde el año anterior, salieron de gira bajo el nombre de Roxette. No han grabado material nuevo, creo que inclusive grabaron una canción, pero lo que han hecho es tocar todos los clásicos de Roxette. Inclusive se rumoraba una gira por Sudamérica de Roxette trayendo Lena Phillips. Digamos que produce un dinero porque el nombre de todas formas vende. Así que como ven, han sido muy pocos los casos que han terminado funcionando de grupos que han logrado sobrevivir tras la muerte de su cantante. Creo que el más exitoso, sin duda, y el mejor ejemplo ha sido el de AC/DC reemplazando a Bon Scott por Brian Johnson. Del resto, no digamos que muchos realmente han funcionado. Espero hayan disfrutado ese podcast. Recuerden que Rock a Domicilio tendrá 2 versiones. Una versión en plataformas de streaming que se publicará los días lunes y en 3 días de semana se va a publicar esta versión únicamente para video en el canal de YouTube, Rock a Domicilio Podcast. Así que para que no se lo pierdan, les recomiendo que se suscriban al canal y no se pierdan este episodio que seguramente estaremos publicando todas las semanas. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Alberto Marchena Jr., Marchena JR en X o Twitter y también en las diferentes plataformas. Y gracias por acompañarme y espero hayan disfrutado, como siempre, este episodio con historias de rock and roll a través del tiempo.